Buenos días, nos tomamos unos minutos para empezar, así esperamos a que se terminen de conectar todos los participantes. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto más y ya empezamos. En honor a los que estuvieron puntuales. Bueno, ahora sí, les quiero dar la bienvenida a esta tercera charla que organizamos junto a Franklin Templeton este año. Mi nombre es Inés Esturla, formo parte del equipo de Itaú Personal Bank, que es el área especializada en inversiones del banco. Esta charla se enmarca en el lanzamiento de la herramienta de contratación y simulación de portafolios vía la página web del banco que lanzamos este año. Para quienes todavía no lo hayan hecho, los invito a ingresar. Hoy, desde $1000, todos los clientes del banco pueden acceder de una forma simple, ágil y segura a la construcción de portafolios de inversión en fondos de inversión a través de la web. Hoy nos encontramos junto a Diego Iglesias, nuevamente de Franklin Templeton, que les va a contar de primera mano tres estrategias que estamos ofreciendo hoy desde la página web del banco a todos los clientes, que son los Franklin Next Step Funds. La charla, en realidad, lo que queremos hacer es acercarles estas tres opciones de inversión para finalmente, si nos estuvieron siguiendo a lo largo de este año en las charlas que fuimos dando, que puedan dar sí el siguiente paso, que es llegar a la inversión, que el ahorro se transforme en inversión. Y estos fondos son, ahora les contará Diego, pero son un portafolio de fondos justamente para quienes no les interese o prefieran delegar en un administrador la selección de productos a incorporar en el portafolio, que tengan un vehículo de inversión simple para canalizar sus ahorros. La herramienta está pensada justamente para educarnos en la construcción de portafolios y poder combinar distintos fondos como para encontrar el portafolio que mejor se ajuste al perfil de riesgo de retorno de cada uno. Pero estos fondos, como les contará Diego ahora más adelante, son una forma de tener en un producto solo un portafolio de fondos armado. Franklin Templeton es líder mundial en gestión de activos, es una de las principales compañías del mundo, hoy es sexta en el mundo, tiene 70 años de experiencia, más de 25 años en la región. En el banco trabajamos con Franklin Templeton desde hace más de 15 años, así que le agradecemos como siempre a Templeton el apoyo y a Diego por participar. Diego es vicepresidente de ventas de Franklin Templeton a cargo de los mercados de Uruguay y Perú para inversores minoristas e institucionales. Tiene más de 14 años de experiencia en la industria. Y nada, antes de pasarle la palabra a Diego, que ya se va a presentar, quería contarles que esta charla
tenemos planeado que no dure más de media hora, 40 minutos, como para dar una instancia al final de preguntas. Los invito a utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, que les voy a estar canalizando las preguntas que ustedes tengan hacia Diego, y nada, para que se saquen todas las dudas y finalmente podamos dar el siguiente paso, que es invertir y hacer crecer los ahorros. Bueno, Diego, muchas gracias, te paso la palabra. Bueno, Inés, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a Banco Itaú por la invitación y por supuesto muchas gracias a todos los que se han conectado y a todos los asistentes que nos van a estar escuchando en el día de hoy. Y aprovecho realmente para felicitarlos públicamente, Inés, y en nombre de todo Itaú, por el desarrollo que han realizado a nivel web y por poder hacer accesible este tipo de inversiones para sus clientes con montos muy, muy chicos y de manera realmente muy sencilla. Así que mis felicitaciones por democratizar el acceso a estos instrumentos de inversión que son de los más utilizados a nivel global y que de a poco, a través de ustedes, vamos haciendo accesible para los clientes aquí en Uruguay. Así que mis felicitaciones del caso. Y ya meternos de lleno en lo que es la presentación. Lo titulamos El próximo paso para hacer crecer tus ahorros. Y vamos a no solo hablar de las soluciones que tenemos a disposición, que Inés mencionaba, que son los Franklin Next Step Funds, como solución para ser accesible y sencilla. Vamos a hablar del término simple. Lo que queremos es transmitir que a través de esta solución la posibilidad de invertir se transforma en algo simple y sencillo para todos nosotros. Y vamos a tocar también algunos otros puntos más educativos o que debemos tener en cuenta al momento de decidir dar el paso de ahorrar a invertir. Y bueno, así que nos metemos de lleno. Para comentarles, para aquellos que por ahí no nos conocen, sé que Itaú para ustedes, que muchos son clientes, es un nombre conocido, pero Franklin Templeton por ahí no todos lo han oído nombrar, y somos una de las compañías líder en gestión de activos. Como decía Inés, somos el 6º administrador en activos independiente más grande del mundo, y subrayo el término ahí, independiente. Esto quiere decir que nuestro único negocio es gestionar los activos de nuestros clientes y hacer crecer los activos de nuestros clientes. No tenemos ningún negocio paralelo o que compita o que determine cómo manejamos las inversiones de nuestros clientes, como puede ser el de aseguradoras, el de banca mismo, que pueda tener influencia sobre nuestras decisiones de inversión. Tenemos más de 70 años de experiencia, somos una compañía que surge en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el año 1947. Hoy gestionamos 1.5 billones, trillones para lo que está más acostumbrados a la terminología en inglés, en activos, con más de 11.000 empleados en el mundo, de los cuales 1.250 son profesionales dedicados exclusivamente a la gestión de inversiones. Tenemos una de las presencias globales más amplias de la industria, con presencia en 34 países, más de 70 oficinas y atendiendo a clientes en más de 165 países a lo largo y ancho del mundo, con una presencia en Latinoamérica desde hace ya más de 25 años, ¿no? Una cifra no menor, y con ganas de estar otros 25. Tenemos oficinas en Montevideo, Buenos Aires, Santiago y también en Brasil, desde las cuales atendemos a toda la región. Esa fuerza o ese alcance global, junto con la presencia local, realmente nos dan una ventaja competitiva sustancial con respecto a otros gestores de inversión, ya que nos permiten tener un conocimiento muy cabal y local de las necesidades puntuales de cada uno de nuestros clientes, de acuerdo a donde estén domiciliados. Así que eso es uno de los aspectos diferenciadores. Y además está decirles que somos una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York. Somos una de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, formamos parte del índice S&P 500, que justamente representa esas 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Como les mencionaba, manejamos 1.5 billones o trillones de dólares en activos, con expertise en cada una de las principales clases de activos. Tenemos equipos especialistas que gestionan estrategias de renta fija, de acciones. Como pueden ver ahí, nuestro portafolio de inversiones bastante diversificado a lo largo de todas estas clases de activos que tenemos en el mundo de los mercados financieros.
y también con expertise en estrategias multiactivo, alternativos y de mercados de dinero, con un equilibrio entre los tipos de clientes, atendiendo tanto a clientes minoristas como institucionales por igual. Así que bueno, hecho esa presentación para que nos puedan ir conociendo aquellos que aún no nos conocen, y resaltar algunas de las fortalezas que tenemos como compañía líder en gestión de activos y nuestras cualidades que podemos brindar a través de nuestras soluciones de inversión. Ahora sí, metiéndonos un poco más de lleno en lo que es la temática de hoy, Inés mencionaba la diferencia entre ahorrar e invertir y de animarnos a dar el siguiente paso. Estoy seguro que muchos de los que están conectados hoy, o casi todos, tenemos ahorros, hemos ahorrado, pero no la misma cantidad se ha animado a dar el paso de realmente invertir. ¿Por qué? Por diferentes motivos, seguramente haya un motivo como la cantidad de personas que estén conectadas, ¿no? Por la complejidad que a veces nos puede parecer que significa invertir, por la falta de acceso a instrumentos, que como vamos a ver a través de Itaú vamos a tener acceso a un instrumento de inversión simple y sencillo de entender. En fin, puede haber muchos motivos por los cuales aún no nos hemos animado a dar el paso entre ahorrar e invertir, pero les quiero decir que hoy vamos a tener las herramientas, le vamos a dar las herramientas para que puedan comenzar hoy ese paso. Una cosa es ahorrar su dinero, otra es contar con un plan de inversión. Con miles de opciones de inversión disponibles, construir una cartera de inversión integral puede parecer un trabajo a tiempo completo. Y eso no es todo. Rebalancear, ajustar para incluir oportunidades de mercado, controlar los niveles de riesgo y la lista continúa. Los Franklin Next Step Funds son una manera simple para invertir. Al trabajar con su asesor financiero, usted puede definir sus metas, cuánto tiempo tiene para invertir y su tolerancia al riesgo. Luego, su asesor puede ayudarlo a elegir uno de los 3 Franklin Next Step Funds que mejor se ajuste a sus necesidades. Pero usted podría preguntarse, ¿cómo poseer tan solo un fondo Franklin Next Step puede brindarme una cartera diversificada? Pues estos fondos invierten en una combinación de fondos de Franklin Templeton, al igual que en fondos administrados por otros gestores de inversión. Al buscar oportunidades de primera línea donde sea que estén, estos fondos ofrecen una cartera diversificada globalmente a través de una amplia selección de fondos que invierten en acciones, bonos e inversiones alternativas y contribuyen a asegurarle que su cartera se mantenga en forma alineada con su tolerancia al riesgo. Cada Franklin Next Step Fund se rebalancea periódicamente. Crear un plan de inversiones no tiene por qué ser difícil. Elija el camino simple para invertir con los Franklin Next Step Funds. Hable con su asesor para comenzar hoy. Así que bueno, comencemos. Los invito a comenzar hoy. No se preocupen que por ahí fue bastante rápido el video, pero nos vamos a detener en muchos de los puntos que comentamos ahí y bueno, un poco también le adelantamos algunos de los aspectos que vamos a ir tocando en la charla de hoy. Pero ahí en el video se mencionaban algunas de esas complejidades que comentaba al inicio, ¿no? Hablamos de rebalancear, de controlar riesgos, de una tarea que puede parecer muy demandante, que puede ser una tarea que nos requiera mucha atención, mucho de nuestro tiempo. Pero vamos a tocar algunos puntos en los cuales realmente podemos simplificar esa tarea y hacerlo, como mencionaba al principio, algo sencillo y al alcance de todos. Comencemos primero con algunas claves que debemos tener en cuenta o en consideración al momento de armar nuestros portafolios de inversión, de crecer nuestros ahorros a través de la inversión. Uno de esos conceptos claves es la asignación de activos. Y vamos a ver un poco qué es la asignación de activos cuando hablamos del armado de un portafolio. Básicamente la asignación de activos significa distribuir nuestros portafolios entre las distintas clases de activos existentes, entre acciones, entre bonos, entre acciones alternativas, entre efectivo, con la ponderación adecuada en cada una de esas clases de activos al nivel de riesgo y a nuestros objetivos de inversión. ¿Por qué es importante la asignación de activos, ese primer paso en el armado de nuestros portafolios? Estudios han demostrado que más del 90% del retorno de nuestros portafolios se explica por la asignación de activos. Y obviamente una correcta asignación de activos nos va a permitir o nos va a ayudar a cumplir los objetivos de retorno esperado
que tenemos con ese portafolio. Y ahí pueden ver cómo se desglosa el performance. Esto surge a raíz de estudios realizados. Este estudio particularmente es uno de los más difundidos en lo que tiene que ver con asignación de activos por Brinson, Hood y Billbower, pero la importancia radica allí. Luego viene la selección de los instrumentos de inversión, el timing del mercado, cómo entramos, cómo salimos, pero como pueden ver ahí representa una porción mucho menor explicativa de los retornos de nuestro portafolio. Así que la clave está en una correcta asignación de activos. Y con la asignación de activos viene la diversificación, y allí Harry Markowitz, el creador de la teoría moderna de portafolios, nos ha mostrado o ha logrado mostrar cómo una correcta diversificación ayuda a reducir de forma sistemática el riesgo de nuestros portafolios. Y vamos también a ver eso cómo se desarrolla en la práctica. Miremos, por ejemplo, esta gráfica. Cada uno de estos cuadraditos es representativo de un mercado accionario particular. Por ejemplo, en naranja, si nos paramos en el año 2020, en naranja vemos acciones chinas que performaron cerca de un 30%, acciones de Asia, acciones globales, acciones americanas, acciones de mercados emergentes, acciones de países desarrollados. Como pueden ver, la generación de retornos consistentes es realmente difícil al estar en una clase expuesta a una clase de activos en particular. Por ejemplo, si miramos China, fue el mercado de mejor retorno en 2020, segundo en 2019, pero ya si nos vamos al 2018 fue el de peor retorno, en 2017 el de mejor, y así podemos ver con las distintas clases de activos donde es muy difícil encontrar a uno que se mantenga en los primeros lugares de forma consistente. Acá es donde entra en juego el rol de la diversificación y donde estar expuesto de forma diversificada en las distintas regiones, en los distintos mercados, nos va a ayudar a obtener un retorno mucho más consistente en el tiempo y evitar esas fluctuaciones que podemos ver, que en el caso de los mercados accionarios son bastante pronunciadas. Si miramos el caso de los bonos, si bien los extremos de rendimiento son menores, también podemos ver un comportamiento similar, ¿no? Donde un año el sector o el mercado de mejor retorno no necesariamente se condice con un año subsiguiente también en los primeros lugares. Así que aquí la importancia de una correcta asignación de activos, de una correcta diversificación en los portafolios para ayudarnos a alcanzar los objetivos que nos trazamos al momento de crear un portafolio de inversión. Otro de los aspectos claves tiene que ver con la psicología de la inversión, del inversor. Se ha escrito infinidad de estudios, de papers, de libros respecto a la psicología del inversor y cómo eso influye en la toma de decisiones al momento de invertir. Muchas veces nos lleva a tomar decisiones erróneas o apresuradas. Bueno, podría dar para generar una charla de otros 40 o hasta más, una hora de lo que es la psicología del inversor, pero básicamente debemos tener en cuenta que al momento de tomar una decisión de inversión, inconscientemente estamos influenciados por nuestra propia psicología, ya sea en base a experiencias. Las experiencias más recientes tienen un peso mayor en nuestra toma de decisiones, experiencias pasadas. En fin, hay un montón de componentes inconscientes que por ahí nos influencian la toma de decisiones. Algunas veces para bien, otras en general para mal o para decisiones desacertadas. Y acá podemos ver el ciclo, representado el ciclo de esas emociones, que por lo general en lo que se respecta a inversiones nos llevan a comprar cuando los precios están altos, los precios de los activos están altos, y vender debido a temor, una falta de optimismo, vender cuando esos precios están bajos. Veamos algunos ejemplos para ilustrarlo, cómo esto puede impactar, cómo esta toma de decisiones puede impactar en los retornos que generamos en nuestros portafolios. Acá miramos los últimos 20 años de inversión en mercados accionarios. Tomamos un índice de referencia, un mercado de referencia, que es el mercado de acciones globales. En la primera barra podemos ver el retorno que hubiéramos obtenido si invertimos $25.000 en el año 2000 en el mercado de acciones globales y lo dejamos quieto por 20 años. Hubiéramos obtenido un retorno del 5% anualizado.
esos $25.000 se hubieran transformado en casi $67.000. Ahora veamos cómo le fue al inversionista medio, que es la otra columna que vemos ahí, con la misma inversión, solo que este inversionista medio ha buscado hacer entradas y salidas en lo que considera momentos más oportunos de mercado, tomar ganancias, por ahí hasta realizar pérdidas. El retorno final para este inversionista medio fue de 16% menos que si hubiéramos invertido y permanecido sin realizar ningún movimiento. En vez de $67.000, ese portafolio de inversionista medio creció a $53.000, un 4,25% anualizado. Esto explica claramente cómo esas decisiones, esas entradas y salidas, no solo tienen un costo que repercute en nuestro performance, sino que muchas veces las decisiones o acertar en esas decisiones es realmente complejo y difícil de realizar. Miremos otro ejemplo, también invirtiendo en el mercado de acciones. En los últimos 10 años, si hubiéramos permanecido invertidos sin realizar ningún movimiento, hubiéramos obtenido un retorno de casi 9% anualizado. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si nos hubiéramos perdido, por ejemplo, los 10 mejores días de esos 10 años? Ese retorno se reduce prácticamente a la mitad. Hubiéramos obtenido tan solo un 4,3% de retorno anualizado. Ahora, si nos hubiéramos perdido, vayamos al otro extremo, si nos hubiéramos perdido tan solo 30 días, de vuelta, en 10 años, si hubiéramos estado fuera del mercado en los 30 mejores días de esos 10 años, hubiéramos obtenido un retorno negativo, menos 0,80. Así que de vuelta con estos dos ejemplos queremos ilustrar cómo la psicología del inversor muchas veces lleva a decisiones erróneas. Esas decisiones muchas veces las tomamos de manera, o esos perjuicios, esas injerencias en nuestras decisiones las tomamos muchas veces de forma inconsciente, y estos son aspectos que debemos tener al momento de invertir y que repercuten realmente en los retornos que podemos alcanzar en nuestros portafolios. El último hecho, la última clave de lo que es la correcta asignación de activos es el de atenerse a un plan. Cuando nosotros comenzamos o definimos comenzar a invertir, nos trazamos ciertos objetivos en cuanto a horizonte temporal, en cuanto a búsqueda de retornos, en cuanto al fin para ese objetivo, ¿no? Puede ser para costearse un viaje, para pagar la educación de nuestros hijos, para comprarnos una casa, en fin, pueden haber un sinnúmero de objetivos personales que van atados a un horizonte temporal y a una necesidad de generación de retornos. Con eso trazamos el portafolio inicial que está ajustado a todos esos parámetros, a nuestro perfil de riesgo, y luego ese portafolio va evolucionando con el tiempo y realmente debemos realizar monitoreos de forma continua y permanente para ver si ese portafolio continúa compuesto de acuerdo a lo que inicialmente habíamos trazado y si se ha mantenido el plan. Acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando estamos en periodos de mercado alcista, como fue en el caso de, si miramos este periodo entre 2002 y 2007, donde aquellos activos de renta variable realmente tienen un comportamiento, un retorno relativamente superior a lo que puede ser un mercado de bonos, o un instrumento de bonos, y vemos que producto de ese mercado alcista, la composición final de ese portafolio dista bastante de lo que era al inicio, y pasamos de un 50-50 entre acciones y renta fija a un 63% de la composición en acciones y tan solo un 37% de composición en renta fija. Lo mismo puede suceder a la inversa, ¿no? En el caso de un mercado bajista, en donde las acciones pueden tener un retroceso en sus precios más profundo, los mercados de bonos un retorno positivo o flat, como se dice en la jerga, ¿no? de cero, o protegernos de mejor manera. Ahí vemos que por comportamiento del mercado termina sobrepesando la exposición en bonos, y estamos en el caso inverso al que vimos en el mercado alcista, donde la ponderación de bonos resulta sustancialmente superior a la ponderación en renta variable. Esto lleva necesariamente a una necesidad de rebalanceo, porque no es lo mismo tener un portafolio que está compuesto de 63% en acciones contra un objetivo que me había trazado al inicio de 50%. Obviamente ese portafolio hoy ya no tiene las métricas de riesgo
que había definido al inicio, y potencialmente puede perjudicar la obtención de los objetivos que nos habíamos trazado inicialmente. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es sentarnos, analizar, ver por qué hemos llegado a esta situación y realizar los ajustes correspondientes para llevar el portafolio lo más similar posible a esa composición inicial, en donde podamos asegurarnos de que estamos de vuelta en el camino del plan trazado y sobre todo con un perfil de riesgo adecuado a lo que había trazado y a mis necesidades particulares. Obviamente esto es un ejemplo, cada uno de nosotros vamos a tener los objetivos particulares y la aversión al riesgo distinta, y en base a eso es que debemos ir construyendo nuestros portafolios. Así que bueno, todos estos aspectos que mencionaba, como decía en el video, parece requerir ser un trabajo de tiempo completo, y como vimos, ese paso entre ahorro e invertir realmente lleva a tener en consideración ciertos pasos o ciertos hechos, como vimos, para confeccionar un portafolio de manera adecuada y que cumpla con nuestros objetivos. Afortunadamente, a través de Franklin Templeton y a través de Banco Itaú, le hacemos accesible una solución para realmente hacer crecer tus ahorros, para realmente dar ese próximo paso entre ahorro e invertir, a través de una solución muy sencilla y que nos va a ayudar a lo largo de ese proceso de lo que es la asignación de activos, la diversificación, la necesidad de tenerse a un plan, de realizar los rebalanceos periódicos para no desviarnos de ese plan inicial. Así que con eso le introducimos esta solución que se llama Franklin Next Step Funds, y vamos a ver ahora sí un poquito más en detalle qué es lo que nos brinda esta solución, cómo está compuesta y qué beneficios nos trae a nosotros como inversor. Los Franklin Next Step Funds son un conjunto de portafolios, son 3 portafolios, como vamos a ver más adelante, respaldados por el mejor pensamiento de Franklin Templeton. Como vimos, vamos a entrar un poquito más en detalle en cada uno de estos 3 aspectos también. Pero como vimos, somos una gestora de alcance global, una de las gestoras más grandes a nivel global, y eso realmente nos da ciertas capacidades y ventajas competitivas con respecto a muchos gestores que nos permiten realmente tener un alcance en lo que respecta a materia de inversión sin igual en la industria. Estos portafolios son construidos en un marco de referencia flexible. Vamos a ver cómo se componen estos portafolios, vamos a ver la diversificación que con ellos alcanzamos dentro de nuestros portafolios, y también igual de importante, gestionado para lo que está por venir. Cada uno de estos portafolios es analizado y ensamblado rigurosamente. La evolución de estos portafolios es seguido por nuestros especialistas y nuestros analistas y ajustados de acuerdo a las distintas condiciones de mercado y sobre todo ajustados a los distintos perfiles de riesgo y adaptables a cómo se van transformando esos perfiles de riesgo en el tiempo. Así que veamos un poquito en detalle cada una de estas 3 características. Como le decía, respaldados por nuestro mejor pensamiento. En estos portafolios lo que buscamos es poder integrar todo el expertise que existe a lo largo y ancho del globo. Como pueden ver ahí, tenemos oficinas, y les comentaba al principio, oficinas en más de 34 países. Estamos presentes en las principales regiones, en los principales centros de inversión, y eso realmente nos da un alcance y un expertise, como mencionaba, sin igual. Y lo que buscamos a través de este enfoque colaborativo, integrado y disciplinado, es integrar las mejores ideas que existen a lo largo y ancho de la compañía, a lo largo de los distintos equipos especialistas, que como les mostraba, tenemos equipos especialistas en lo que es la gestión de acciones, en lo que es la gestión del mercado de bonos o de deuda, en la gestión de activos alternativos, como pueden ser commodities, metales, real estate, infraestructura, y todo esto se combina en estos portafolios, y somos capaces de brindarles en una única solución las mejores ideas que existen dentro de Franklin Templeton, que como hemos visto somos uno de los gestores más grandes y con mayor alcance a nivel global. Así que no hay clase de activo que
se escape de nuestro radar y realmente somos capaces de entregarle las soluciones más sofisticadas que existen a nivel global a través de este único producto de forma sencilla. Construido en un marco de referencias flexible, ahora vamos a ver cómo cada uno de estos portafolios está ajustado a distintos perfiles de riesgo. Obviamente eso lleva una mayor o menor ponderación en acciones, en bonos, en activos alternativos, de acuerdo a estos perfiles de riesgo, pero cada uno está confeccionado de esta manera, con un componente central que dominamos core, donde por ahí están los activos más primarios, ¿no? Los bonos globales, las acciones globales. Son las asignaciones más grandes, más estáticas en el portafolio y que de alguna forma nos permiten replicar la visión macroeconómica que tenemos a nivel global. Este portafolio central tiene una menor rotación, nos brinda también una efectividad en costos al ser un portafolio una parte del portafolio más estático. Luego este portafolio central o core lo complementamos con posiciones satelitales, que estas posiciones satelitales representan los subactivos que encontramos dentro de las grandes categorizaciones de activos, ¿no? Entonces, así dentro de acciones globales podemos encontrar acciones con un sesgo regional, acciones europeas, acciones asiáticas, podemos encontrar tendencias, acciones temáticas o con exposición a estas grandes tendencias que estamos viendo en la actualidad, como puede ser la tecnología, la biotecnología, la robótica. Incluso también en los mercados bonos también podemos encontrar subsectores que componen este anillo exterior satelital que se compone de decisiones más tácticas, más cortoplacistas, en donde buscamos generar retornos adicionales mediante una gestión mucho más activa que la parte medular del portafolio, entrando y saliendo en momentos que nuestro equipo de expertos y analistas y gestores consideran oportunos. Gestionado para lo que está por venir, era la tercer característica o aspecto de este proceso de inversión. Estas carteras son ensambladas de forma rigurosa y luego que están ensamblados, el monitoreo que llevan también es igual de riguroso que ese ensamble inicial. Al momento de incorporar un fondo nuevo dentro de este portafolio, se analiza no solo las características propias de ese nuevo instrumento, sino que también cómo repercute en el resto del portafolio, tanto en niveles de riesgo como en niveles de exposición, si por ahí no queremos tener tanta exposición en una región o en un país dado, o si queremos incrementar la exposición en algún sector específico, como mencionábamos, como puede ser la tecnología o la inteligencia artificial. Podemos buscar instrumentos que ayuden a mejorar el portafolio en ese sentido. Y luego hacemos escenarios de prueba para ver qué comportamiento tendría el portafolio si se produjera algún hecho, como por ejemplo una suba del precio del petróleo del 30%, los mercados de China caen un 20%, hay una nueva ola de COVID, en fin, distintos escenarios en donde hacemos lo que se llama un stress test, de ver cómo se comportan los portafolios ante estos escenarios extremos y cómo podemos incorporar estrategias que de alguna forma limiten o mejoren el comportamiento ante estos escenarios. Así que esto es un círculo que se da de forma permanente y riguroso, en donde participa el equipo de gestión y los analistas que tenemos, junto con todas las capacidades que mencionaba de alcance global de la firma. Este proceso, como les mencionaba, se traduce en 3 portafolios de inversión, cada uno de ellos ajustado a distintos niveles de riesgo. Así tenemos un portafolio conservador, Franklin Next Step Conservative, un portafolio moderado, que es el Next Step Moderate, y un portafolio de crecimiento, que es el Next Step Growth. Cada uno de estos perfiles tiene una composición, objetivo, y un rango de movilidad entre lo que es fondo de acciones y fondo de deuda. A medida que incrementamos el nivel de riesgo, vamos incorporando inversiones en activos alternativos y aumentando obviamente la exposición en acciones. Lo importante, lo interesante de esto es que en todo momento vamos a saber qué exposición a cada una de estas clases de activos vamos a tener o potencialmente tener. Sabemos que
El perfil conservador, por ejemplo, nunca va a tener más de un 30% en acciones y nunca vamos a tener menos de un 10%. Esos van a ser estas cifras que vemos acá, van a ser las guías en las cuales el equipo de gestión se puede mover. Eso también para brindarles la tranquilidad de que en ningún momento nos vamos a sobrepasar de estos parámetros definidos y eventualmente poner en mayor riesgo los portafolios o, en caso contrario, también reducir la expectativa de retorno que tenemos con cada uno de estos perfiles al volvernos demasiado conservador. Esto, de alguna forma, esta guía elimina esa subjetividad que, por más profesional que sea el inversor, pueda llegar a tener, y nos brinda la tranquilidad, poder dormir tranquilos de noche de que el portafolio va a estar correctamente manejado de acuerdo a cada uno de estos perfiles de riesgo. Si graficamos cada uno de estos portafolios dentro de lo que es el riesgo y el retorno esperado, como podemos ver, el portafolio conservador, obviamente menos riesgo con un menor nivel de retorno, y ahora vamos a ver un poquito las expectativas de retorno que podemos ver para cada uno de estos portafolios. Y a medida que aumentamos en la escala de riesgo, que es el eje de las X, vemos cómo también el retorno potencial va en aumento. Así que acá lo importante es ese primer paso de definir nuestros objetivos, definir nuestro horizonte temporal y definir nuestro perfil de riesgo, y para eso sé que también Banco Itaú tiene las herramientas necesarias para ayudarles a definir ese nivel de riesgo, y que en base a eso ustedes pueden tomar la mejor decisión en cuanto a en qué portafolio se colocan o definen invertir. Veamos los retornos que han obtenido estos portafolios. Estos fondos se gestionan desde el año 2016, cuentan con una categorización Morningstar de 4 estrellas. Morningstar es una calificadora independiente, es un poco la referencia que existe en la industria de fondos de inversión para calificar la efectividad en cuanto a riesgo y retorno de nuestros portafolios. Nosotros ahí calificamos con 4 estrellas Morningstar, de vuelta un calificador independiente. Si miramos, bueno, ahí vemos los distintos periodos móviles, 1 año, 3 años, 5 años. Si miramos desde el lanzamiento de estas estrategias, vemos que el perfil conservador ha obtenido un retorno de 4,5%, el moderado un retorno, estos anualizados, de vuelta, retornos anualizados, el perfil moderado un 8,20% y el perfil crecimiento, el growth, un 9,5% anualizado desde el lanzamiento en dólares, de vuelta. Importante esa aclaración. Veamos, por ahí estos números así independientes o sueltos no nos indican mucho. Veamos en términos relativos, comparativamente contra el mercado, cómo nos ha ido en cada uno de estos perfiles. Acá les muestro el desempeño del Franklin Next Step Conservative, el perfil conservador, contra una asignación cautelosa, que bueno, es básicamente una representación de estrategias similares en el mercado de perfil conservador. Vemos que en este periodo que analizamos, de 3 años, el retorno anualizado de nuestra estrategia ha superado a la asignación cautelosa, 6,42% anualizado contra un 5,87%. Eso en términos acumulados representa un 20% de retorno contra un 18% que hubiéramos obtenido en el mercado. Esto habla a las claras la eficiencia en lo que es la generación de retornos de estos portafolios. Si miramos el moderado, también un comportamiento similar en cuanto a la comparativa contra un perfil, una asignación moderada, 10,28 en términos anualizados contra un mercado de 8,58. En términos acumulados representa un retorno para el perfil Next Step Moderate de 34% contra un 28% que nos hubiera dado el mercado. Y para terminar, el perfil crecimiento, un 12% anualizado contra un mercado que nos brindó un 11,40, en términos acumulados 40,73 contra 38,31 del mercado. Como pueden ver, la consistencia en retornos en ambos perfiles es sumamente atractiva y superadora de las alternativas o las referencias que podemos encontrar en la industria con estrategias de perfil de riesgo similares en cada uno de estos tres
portafolios. Así que bueno, como resumen, los fondos Franklin Next Step Funds es una forma simple de poder transformar nuestros ahorros en inversión. Son portafolios todo en uno que se alinean a los 3 perfiles de riesgo, que nos permiten tener una diversificación adecuada a través de la inversión en otros fondos, tanto propios como de gestores terceros, y en estrategias pasivas, y gestionados con la experiencia de una casa como lo es Franklin Templeton, como mencionabas, más de 70 años gestionando activos para nuestros clientes, con alcance global y con una expertise local que nos da una ventaja competitiva sin igual en el mercado. Así que estas 3 características les estamos brindando la posibilidad a través de los Next Step que accedan a este producto con estas 3 claves al momento de invertir. Y por último, antes de abrir a preguntas, dejarles con una frase de uno de nuestros fundadores y expresidentes de Templeton. La historia demuestra que el tiempo es la clave del éxito de las inversiones. Sin duda que el tiempo es clave, por eso decimos que hay que comenzar hoy. No perdamos más tiempo en transformar esos ahorros en inversión. Así que los invito a todos a que a través de Itaú comiencen hoy en el mundo de la inversión. Y aquellos que no lo han hecho. Y aquellos que sí, bueno, sigan profundizando a través de nuestras soluciones. Gracias, Diego. Clarísimo. Hay varias preguntas en el chat y varias preguntas por el módulo de preguntas y respuestas. Voy a tratar de ordenarlas un poco para tratar de ir contando también una historia en la parte de preguntas. Muchas, capaz que si nos movemos en la gráfica de Diego, a la gráfica de retorno histórico del fondo, capaz que del más agresivo, del growth, así, porque hay quienes nos preguntan, que me parece la pregunta más importante y el punto más importante para dejar en claro ahora en cuanto al riesgo de estos fondos y si es posible o no perder plata en estas inversiones, y me parece que es un punto que vale la pena dejar claro. Y la uno a otra pregunta adicional, que es, ¿en cuánto tiempo se obtienen los retornos promedios buscados? Una pregunta, una parte de esta respuesta, ahora te paso la palabra para que lo cuentes tú, pero parte de esta respuesta es propio de qué es un fondo de inversión, que es un vehículo de inversión de renta variable. Se desconoce de antemano la rentabilidad que se va a obtener y es un vehículo de inversión para un horizonte de mediano a largo plazo. Esto es de 3 a 5 años, decimos nosotros. Cuanto más tiempo me lo quede en posición, más tiempo le doy al mismo producto para que retorne en lo que en promedio retornó en la historia. Y ahí nosotros en general cuando comentamos de los retornos a los clientes nos basamos en los retornos en los últimos 5 años, más allá de que retornos pasados no sean garantía de lo que va a suceder para adelante, nos da un indicador de cómo puede performar el fondo. ¿Esto por qué? Porque si miramos la gráfica, capaz, Diego, entrando en momentos caros, y un poco lo que decías al principio, esto de hacerle timing y entrar caro nos puede llevar a tomar decisiones que no sean buenas y hacernos perder plata, incluso si salimos en un momento de corrección. Diego, no sé si querés complementar o comentar algo más sobre eso. Exacto. No sé, Inés, si te hacías referencia a esta tabla que mostramos los 3 perfiles. Sí, y un poco capaz que la gráfica del retorno del growth, que capaz que muestra los mejores retornos, pero también muestra capaz que las correcciones más fuertes. Sí, sin duda, y como decías vos, son instrumentos de retorno variable. Esto quiere decir que no podemos predecir de antemano cuál va a ser el retorno específico. Sí tenemos una expectativa de retorno y eso un poco también va de la mano del horizonte temporal y como decías vos, estos son instrumentos para invertir con un horizonte temporal de medio y de largo plazo. Y sobre todo a medida que incrementamos el riesgo o nos vamos pasando de perfil y invertimos, por ejemplo, en el más agresivo, en el de crecimiento, también ahí debemos tener expectativas en cuanto al horizonte temporal un poquito más largo y el conservador el caso opuesto. Si tenemos un horizonte un poquito más corto de inversión,
entre 1 o 3 años, bueno, ahí el perfil conservador es un poquito más adecuado. Cuando nos vamos a un perfil de crecimiento, ya para lograr esa expectativa de retorno, debemos irnos a horizontes por ahí más cercanos a los 5 años. Pero importante aclarar eso, son retornos variables. Sí tenemos expectativas de retornos para cada uno de los perfiles para esos periodos determinados, y esto sirve de guía o de ejemplo. Si miramos el retorno a 5 años, el perfil conservador nos ha dado un retorno anualizado de 4.30%, el moderado un retorno de 7.6% y el crecimiento de un retorno un poquito superior al 9% anualizado. Esto es una referencia que podemos tener. Obviamente pueden haber años de mejor o de menor performance que esto, pero si somos consistentes, de vuelta, si permanecemos apegados al plan, si no tomamos decisiones influenciados por nuestra psicología, y un poco estos productos es lo que buscan dentro de sí, ¿no? Poder eliminar todos estos sesgos que tenemos al momento de invertir, podemos estar alcanzando estos niveles de retorno que hemos visto, por ejemplo, en los últimos 5 años o desde el lanzamiento de esta estrategia, que es un poquito más de 5 años. Bien, más preguntas sobre el funcionamiento del fondo en sí. Nos preguntan el tratamiento impositivo y cómo es la posibilidad de hacer rescates o no de las ganancias. Capaz que ahí del tratamiento impositivo les comento yo, los fondos que están disponibles en la página web, y estos 3 fondos están disponibles en versión acumulativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se distribuye un dividendo en cuenta, sino que las ganancias se van reinvirtiendo en el propio fondo, lo que lo vuelve también un vehículo eficiente desde el punto de vista impositivo para nosotros uruguayos, porque el rescate de los fondos, que sería la manera de hacerse de la ganancia, no está alcanzada por impuesto a la renta. En cambio, si estos fondos distribuyeran un dividendo, esos dividendos sí estarían grabados. Entonces, estas clases que distribuimos de los fondos a través de la web son todas acumulativas. Eso quiere decir que para hacerme de la ganancia tengo que rescatar. También desde la web se pueden rescatar cuotas partes, y ese rescate no está alcanzado por impuesto a la renta. Voy a, aparte de eso, agregar que, bueno, el rescate ya comenté que se puede hacer desde la web, y hay quienes nos siguen preguntando por el momento de entrada, que parece que es mucho, entonces reforzar el punto de que acá no, todo esto que comentábamos del sentimiento del inversor que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Todo momento es buen momento para entrar, porque como decía Diego al principio, de habernos perdido algún buen día, si estoy tratando de especular de cuándo es momento, capaz que me pierdo el mejor día del mercado y termino teniendo resultados que no son los mejores. Entonces, eso de hacerle timing al mercado, que se llama esto, nos termina, la evidencia empírica demuestra que nos termina llevando a elegir malos momentos, y estar invertido siempre suele ser la mejor opción. Ahora sí, una pregunta para ti. ¿De qué forma Franklin Templeton toma aspectos de sustentabilidad en cuenta a la hora de elegir los activos que componen las carteras de estos fondos o en general? Bien, es buena la pregunta y relacionada sobre todo a un aspecto que está cobrando cada vez más importancia en la industria, que tiene que ver con lo que es la inversión sustentable o la inversión socialmente responsable, con las siglas ESG, ¿no? De Environment, de medio ambiente, social y de gobernanza corporativa. Y esos son aspectos que no solo estos portafolios, sino que Franklin Templeton como compañía tiene sumamente arraigado en sus procesos de inversión. Somos signatarios de PRI, que es uno de las líderes, digamos, o tendencias principales en lo que tiene que ver con inversión sustentable. Somos signatarios de esa iniciativa, y incorporamos en las distintas estrategias que manejamos distintos criterios. Son bastante amplios, desde exclusiones, por ejemplo, no invertimos en compañías que producen armas,
o en compañías que son sumamente contaminantes, hasta después criterios más de factores sociales y de impacto, ¿no? Buscar invertir en aquellas compañías que realmente están haciendo o contribuyendo a, por ejemplo, un cambio en lo que tiene que ver con el impacto medioambiental o con el cambio climático. A su vez, hemos incorporado, o estamos en proceso de incorporar a todas nuestras estrategias dentro de lo que es una de las más recientes regulaciones de la Unión Europea y de las más fuertes en ese sentido. Europa está un paso más adelante que el resto de los países, incluso que Estados Unidos, en lo que tiene que ver con ESG o inversión en estrategias de impacto, y también estamos acompasando, ya tenemos varias de nuestras estrategias en cumplimiento con esa regulación, que es la regulación SFDR, para aquellos que quieren investigar un poquito más. Así que sí, un compromiso sustancial a lo largo y ancho de nuestro proceso de inversión con esos criterios de sustentabilidad, a través de distintos aspectos. Son muy diversos, desde exclusiones hasta inversión realmente en compañías que generan impacto positivo en cambio climático, en gobernanza, en aspectos sociales. Una pregunta más, gracias Diego, una pregunta más de estrategia y después vamos de vuelta al funcionamiento que veo varias preguntas, pero ¿de qué forma se incorpora el riesgo de inflación con lo que se está comentando en el mercado de que la inflación en Estados Unidos capaz que es un fenómeno más permanente que transitorio? ¿De qué forma estos portafolios están protegiéndose frente a este escenario? Perfecto, es buena pregunta. Eso también va un poco atado a circunstancias actuales del mercado, y eso va a lo que les mencionaba de cómo están construidos estos portafolios, ¿no? Con un componente más central, ¿no? Con un horizonte más de largo plazo y con inversiones satelitales que son más tácticas, que buscan explotar las oportunidades o incluso utilizarlo como forma defensiva en periodos más cortos. Y el tema de inflación, el tema de subatasas es sin duda uno de los aspectos que hoy en día o en los últimos meses ha estado en boca de los inversores y sin duda genera una preocupación. Nosotros en el aspecto de inflación creemos sí que el mercado por ahí inicialmente ha interpretado que el fenómeno iba a ser más pasajero. Ahora estamos viendo una persistencia un poquito más larga de lo esperado. De todas formas, el equipo cree que hay fuerzas deflacionarias mucho más fuertes que a medida que se vayan normalizando estos cuellos de botella que estamos viendo con el abastecimiento, y uno de los principales culpables de este elemento de este incremento inflacionario, creemos que esas fuerzas de productividad, de envejecimiento de la población, van a terminar sobrepesando y volviendo a niveles de inflación más normales. Estamos hablando de inflación en torno a 2% en mercados desarrollados como Estados Unidos, o esas cifras las estamos viendo realmente bastante más superiores. Entonces, con esa parte satelital es donde buscamos protegernos o poder explotar estas ineficiencias, y hoy en día, por ejemplo, buscamos poder estar invertidos en lo que tiene que ver con bonos, por ejemplo, en compañías que tengan un poder de pasar esos precios, ese incremento en los precios hacia sus clientes. Compañías del segmento tecnológico, por ejemplo, son compañías que tienen esa calidad y esa dominancia en mercados para poder trasladar ese incremento en costos de forma bastante sencilla. Eso es una forma también de protegerse contra la inflación, como la incorporación de instrumentos atados específicamente a la inflación. Como les decía, tenemos acceso a todo el abanico de instrumentos de inversión, así que las herramientas son muy amplias y eso nos va a permitir poder ir ajustando los portafolios a las distintas condiciones de los mercados. Bueno, buenísimo. Acá en el chat nos dan una sugerencia y tal cual hay muchas preguntas, así que voy a seguir haciendo algunas hasta las 10, que es el tiempo que teníamos pactado para no robarles más tiempo, y después las que queden les vamos a contestar, las vamos a contestar vía email, así que si alguien se tiene que desconectar, no se preocupe que no se va a perder de las respuestas. Quiero hablar un poco del funcionamiento como para cerrar, porque hay varias preguntas que van hacia eso. El banco disponibilizó a través de la web toda la oferta de fondos mutuos
que tiene disponible. Hoy estamos presentando 3 estrategias en particular, que son los Franklin Next Step, porque son una forma simple de, como decía Diego, de canalizar ahorros en un único portafolio para 3 perfiles distintos de inversor. El banco también a través de la web tiene disponible un cuestionario para poder ayudar a todos a definir nuestro perfil de inversor. Eso sí, si ingresan con usuario y contraseña a la parte de inversiones, van a poder acceder al cuestionario de perfil de inversor, que con una serie de preguntas ayuda a definirse justamente esto: qué nivel de tolerancia al riesgo estoy dispuesto, tengo, y cómo ajustar eso entre riesgo y retorno. Obviamente que a mayor riesgo que esté dispuesto a asumir, como muestra la gráfica, mayor mi retorno esperado, pero obviamente que también por eso es importante entender que esto de endulzarme con el retorno, tengo que saber que mi estómago esté dispuesto a soportar caídas transitorias en el mercado con este objetivo final de obtener un mayor retorno. También está el portafolio conservador, que va a tener menores fluctuaciones, y hay un portafolio para cada perfil. Los Next Step son como una solución única en esto, pero el banco también ofrece, aparte de Franklin Templeton, el resto de las gestoras con que trabajamos, a través de se puede simular, cada uno puede entrar en la herramienta, combinar distintos fondos y buscar así cuál es el producto, el portafolio que mejor se adecue a mis expectativas de retorno y riesgo. El mínimo de inversión por fondo es de $1000. El banco cobra una comisión de entrada al inicio, que está en el 1% masiva. Después no cobra más comisiones de custodia ni de rescate. Se puede rescatar en cualquier momento, también ingresando a la web, por montos mínimos bajos. No tenemos un mínimo en el rescate, incluso se puede rescatar todo. Sí, les comento que les vuelvo a repasar que es un producto que es líquido, o sea, poniendo todos los días tiene un precio y se pueden liquidar los fondos, demoran 5 días en acreditarse en cuenta, pero les recuerdo que el horizonte, a pesar de que es un producto líquido, el horizonte de inversión es para un mediano y largo plazo. O sea, yo puedo entrar hoy, arrepentirme mañana y rescatar, pero si hago eso, es más probable de que capaz que tenga que realizar alguna pérdida. Es importante fijarse objetivos y mantener el plazo de la inversión asociada a ese objetivo que me fijo al inicio. Los fondos de inversión son un vehículo para canalizar ahorros de forma diversificada, tratando de esa manera mitigar los riesgos, y hoy lo volvimos accesible con un monto bajo. Entonces, capaz que pensando no sé, para ahorrar para el futuro, o padres pensando en ahorrar para sus hijos para que tengan después para comprarse una casa, pónganse el objetivo que quieran. Hoy a través del banco y a través de la web tienen estos vehículos disponibles para invertir en cualquier momento. Creo que con esto toqué varios temas de funcionamiento. Nada más que después vamos a estar respondiendo al resto de las preguntas. Hay preguntas relacionadas a cripto que el banco hoy no opera, pero les contamos un poco después la postura. Hay preguntas relacionadas a la UI y a la moneda de inversión. Creo que ahí está muy asociado el objetivo que tenga cada uno, pero todo eso después lo desarrollamos vía mail, así no les robamos más tiempo. Gracias, Diego, por acompañarnos hoy. No sé si querés hacer algún cierre tú o algo más que agregar. Simplemente reiterar el agradecimiento para Itaú y para todos los oyentes que se conectaron el día de hoy, y a disposición para lo que precisen. Muchas gracias a todos. Les vamos a estar haciendo llegar un mail con la presentación, también con acceso al video de esta charla, para si la quieren volver a ver. Y al cierre, ahora cuando se desconecten, les hacemos 3 preguntas para saber qué les pareció la charla y poder ir ajustando en el futuro. Muchas gracias a todos. Chau, hasta luego. Chau, chau.